Segunda parte del turismo Nuestra Industria, aquí en Digital Costa del Sol. Como siempre decimos, cuando comienza la segunda parte, si usted llega tarde a esta sintonía y se reincorpora a nuestra programación, sepa que hoy estamos hablando con el presidente de los empresarios de bares y restaurantes, que a nivel de empresa o de patronal está representada por la asociación MAOS, y con su presidente, como decimos, como es Javier Frutos. En la primera parte hemos intentado conocer pues cuáles son las identidades de esta asociación que se retoma, que se reimpulsa a partir del 2018 con el actual presidente que por otra parte, Javier Frutos, es también de la Federación Andaluza de Hostelería desde hace un par de años, con lo cual en Javier tenemos una doble responsabilidad, no solo por la provincia de Málaga, que ya va bien, sino para colmo con nuestra comunidad autónoma. Y ahora, como digo, en esta segunda parte queremos seguir mirando pues algunos flecos que tiene este sector tan importante para el sector turístico. Que, por cierto, al hilo de cuando empezábamos en nuestra primera parte, yo decía bienvenidos a la primavera. No sé, Javier, si cuando llega también la primavera, como la que nos encontramos, supone para el sector de la hostelería un pistoletazo especial. ¿La primavera es un preámbulo de que aquí ya empezamos el tirón fuerte, o aquí los tirones están permanentemente a lo largo del año? Hombre, ojalá, ¿no? Pero es verdad que la estacionalidad en hostelería cada vez, en ciertos puntos, no la parte más turística, quizás tiene cada vez menos estacionalidad, ¿no? Y eso indudablemente es importantísimo, ¿no? Para, sobre todo lo que hablamos, para tener plantillas durante todo el año, que al final suban esos picos en temporada alta. Pero sí es verdad que enero y febrero suelen ser meses flojos. Tranquilitos. Y bueno, pues marzo ya empieza a ambientarse, y sobre todo el pistoletazo es la Semana Santa, ¿no? En este caso va a llegar a principios de abril, a 1 de abril. Y bueno, ahí sí es verdad que ya empezamos a vislumbrar la temporada alta, pero bueno, marzo no deja de ser un mes que bueno que se va empezando también ya el calorcito otra vez y ya se va iniciando, ¿no? Hablamos de Semana Santa como, digamos, seña de identidad que la tendremos dentro de un par de semanas, y donde de por medio está la calle. Calle para Nazareno y calle también para las terrazas de los bares y de los restaurantes. Y confluir a veces pues no es fácil. Pues ¿por qué? Pues porque somos muchos paseando, yendo a ver la Semana Santa, y el centro o los barrios de las ciudades y de los pueblos es lo que es. Y a veces surge pues esas pequeñas divergencias entre cómo convivimos, que un cortejo profesional pueda estar conviviendo al mismo tiempo con un servicio de mesa o de terraza de un bar o de un restaurante. ¿Supone la Semana Santa un momento al margen de un gran negocio o un mejor negocio para los bares y los restaurantes, el hecho de que al haber tanta gente por un lado y al haber ocupación de vía pública por parte de los cortejos profesionales, es un momento especial donde a veces debería de haber una mejor coordinación y entendimiento entre todos? Indudablemente, como lo hablamos antes, ¿no? De las convivencias, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues no deja de ser otra convivencia. Está claro que para la hostelería, como te decía antes, ¿no? Tenemos 3 fechas muy importantes a lo largo del año, que es Semana Santa, mes de agosto y Navidad. Y hablo sobre todo de Málaga, la parte litoral, sobre todo por el mes de agosto. Pero sí es verdad que bueno, pues está claro. Mira, hoy particularmente me preguntaban también en una radio a raíz de esto con el Ayuntamiento de Málaga. Me dicen, los cofrades dicen que la hostelería, que el ayuntamiento tenía, bueno, pues mucha flexibilidad con el hostelero. Y digo, mira, pues lo tienen que estar haciendo bien, porque el hostelero se queja de que le han quitado terraza. Es decir, que al final yo creo que el equilibrio está en que ninguno se queda a gusto, ¿no? Claro. Pero bueno, quitando esta broma, ¿no? Está claro que bueno, yo entiendo, se entiende, hay que entender a los cofrades al final, porque bueno, ellos es su día, su gran día, necesitan salir con para ellos engalanando su procesión, e indudablemente bueno, pues intentan que sea pues para ellos idealizado todo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que todo tiene su gusto por todo, y creo que hay que ser respetuosos unos con otros. Y también te digo, para un hostelero que lleva 3 meses, que quizás no son los meses mejores, el que llegue Semana Santa, como llegue una Semana Santa sin una terraza, pues seguramente lo pase muy mal el año, por no decir que es que tiene casi que cerrar, porque ya empieza mal el año, empieza bastante complicado. Por eso creo que los equilibrios siempre son buenos, y sobre todo los equilibrios se hacen con diálogo.
Nosotros, bueno, afortunadamente tenemos buena relación con las agrupaciones de cofradías y eso al final pues te ayuda también a esa colaboración. Al margen de que el vínculo histórico, por llamarlo así, entre los bares y los restaurantes con el mundo cofradiero, eso forma parte del mismo cuerpo, por llamarlo así. Esa vinculación es tal que incluso, y tú lo sabes mejor que yo, están habiendo establecimientos temáticos con relación al mundo cofrade, ¿no? De tal manera que es muy difícil disociar mundo Semana Santero durante todo el año, por otra parte, y el mundo de la restauración también durante todo el año con estas singularidades. Es decir, puede haber cuestiones puntuales de ciertos chirrillos, pero lo normal es que la convivencia, el entendimiento, bueno, casi al 100%, ¿no? Yo creo que sí, al final lo que tú dices, sí es que somos complementarios totalmente. Yo creo que al final el destino no lo hace, hablamos con los hoteles, el destino no lo hacen los hoteles, el destino no lo hace, afortunadamente vivimos en un sitio que todos vivimos de lo mismo y es del sol. Es decir, es que vivimos en una ciudad o en una provincia envidiada, yo creo que a nivel nacional por casi todo el mundo, por la riqueza que hay en todos los sitios, en todos los rinconcitos que tiene la propia provincia. Y es verdad que vivimos del sol. Y ese sol, ese buen clima y esa naturalidad que respiramos todos, pues al final, bueno, pues es verdad que empresarialmente se van teniendo connotaciones, pues tienes una línea de hoteles, una infraestructura de hoteles envidiada, tienes una infraestructura de hostelería envidiada y después en este caso pues que tenemos una Semana Santa que el crecimiento que está teniendo en distintos municipios cada vez mejor y yo creo que eso al final ayuda y da bueno pues esa riqueza que tenemos de variedad dentro de toda la provincia y eso indudablemente con uno y sin el otro pues no llegaríamos a ser lo que somos. Hay que ser cómplices en este caminar juntos. Javier, ¿cuáles son ahora mismo los grandes retos que tu asociación MAOS tiene para seguir compitiendo, y si no compitiendo, actualizándonos a la hora de ofrecer un mejor servicio, no solo en cuanto al trato humano y a la calidad de poner una mesa en condiciones o unas copas en condiciones, sino también en cuanto al servicio de la calidad gastronómica, a la calidad de las bebidas y a la novedad que esto pueda conllevar en innovación y en originalidad para que estemos continuamente mejorando? Pues los retos son muchos y se pueden quizás pues bueno, resumir en calidad. Es decir, yo creo que la calidad al final es lo que engloba toda la línea hacia donde vamos. Y cuando hablo de calidad desde el punto de vista empresarial para tener una visión a futuro, calidad desde el punto de vista de formación para que, como hablábamos antes, los cimientos que tenemos dentro de nuestro sector sean sólidos y al final cada vez vayamos desarrollando en ese sentido. Y bueno, calidad en general al final para aportar al de aquí y al de fuera. Y eso habla de productos de calidad, que estamos hablando de kilómetro cero, cuando hablamos de sostenibilidad no solamente desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista de económica, porque si los negocios no son sostenibles, pues al final pues tendrás problemas con los empleados y tendrás problemas de que al final tendrás que cerrar tarde o temprano. Es decir, yo creo que esa línea de calidad, que al final es lo que creo que tenemos que perseguir, cuando hablamos muchas veces de récord de número de visitantes o número de turistas, yo creo que hay que hablar del récord económicamente de que aportan esos turistas a la provincia, ¿no? Claro, pero Javier, la calidad se añade una palabra que es profesionalidad, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, surgen noticias que nos gustan más o nos gustan menos. Una que viene sonando desde un tiempo a esta parte es que el sector se ve necesitado de más profesionales porque, bueno, eso es bueno en el fondo, a lo mejor estamos creciendo más de lo que podemos tener de oferta de trabajo, pero por otra parte, también ante la demanda de profesionales y de mano de obra, a lo mejor hay que recurrir, pues a lo mejor a más escuelas de hostelería, a estimular a los jóvenes para que vean en la hostelería no un lugar de cierta negatividad de trabajo en cuanto a que aquí se me explota mucho, se paga poco, como ocurre en otros muchos sectores, sino que además ante esas circunstancias algunos están pensando, como en Cádiz, de que en Marruecos hay de un tiempo a esta parte buenas escuelas de hostelería y que a lo mejor pueden cubrir nuestras necesidades ante el poco interés que muestra la juventud en que vengan marroquíes y aquí trabajen como cualquier hijo de vecino, y nunca mejor dicho, ante un sector que sus nativos no ven con interés la oferta que se presta. ¿Cómo podemos hacer que la profesionalidad
aporte calidad con este panorama de falta de mano de obra y a lo mejor hay que echar mano de obra de fuera? Mira, cuando te voy a poner un ejemplo en el sentido este de lo que dices de la mano de obra de fuera. Es decir, tenemos un parque tecnológico de Andalucía, que lo tenemos en Málaga. Si mañana decimos que cogen 20 norteamericanos programadores de los mejores que hay en Norteamérica y vienen al parque tecnológico y los traen, estamos atrayendo talento, ¿no? Claro que sí. Es decir, yo creo que muchas veces politizamos ciertos discursos que yo creo que no nos beneficia a nadie. Es decir, cuando hablamos yo siempre digo que las críticas tienen que ser constructivas y asumimos las críticas y quizás pues hace 20 años pues las cosas no se hacían como deberían haberse hecho, pero bueno, la sociedad ha cambiado y todos estamos en esa evolución. Tenemos uno de los mejores convenios en Málaga, uno de los mejores convenios que hay en España. Estamos hablando que los salarios base de un auxiliar de cocina o de un técnico de camarero están en torno a 1.450 euros netos a su bolsillo para estas personas, sin cualificación ninguna. Y a partir de ahí, la ley de la oferta y la demanda pues hace que los salarios cada vez sean mejores. Sí es verdad, y de hecho, este año 2022 hemos batido récord de empleabilidad en el sector, hemos subido un 2% en cuanto a lo que fue 2019, que fue ese año récord. ¿Mano de obra hay? Sí, pues sí, se atrae esa mano de obra y al final pues salimos como podemos, pero salimos. ¿Mano de obra cualificada necesitamos? Sí, mucha. ¿Por qué? Hablábamos de los cimientos del destino, de que somos los principales prescriptores, los camareros muchas veces necesitamos esa mano de obra cualificada. Claro. Obviamente, de un día para otro, esas estructuras de academia y demás no se pueden hacer, de escuelas de formación, eso es imposible hacerlo. ¿De la noche a la mañana? El caso que ha hecho Cádiz, que es verdad que ha saltado mucho a la palestra, sobre todo desde el punto de vista de medios de comunicación, Cádiz lo que ha dicho es que si el SAE no es capaz de darle la demanda de empleo que tiene, el SAE le dirá, oye, no tengo más camareros para ofertar en este caso para las ofertas de empleo que tú me estás mandando. Por tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizará a traerte chavales que hayan terminado ya, hayan cursado su estudio en las escuelas en este caso era Rabat, de Marruecos, oye, pues traeroslo por aquí. Al final es una atracción de talento también. Cuando no tenemos aquí, pues si te viene una atracción de talento, eso al final es mejora para el destino. Claro. Eso no quiere decir que no se cumplan los convenios, que nos vamos a traer gente inmigrante que no vayan a cumplir. No, vendrán aquí con alojamiento. Para nosotros, ¿qué es lo primordial? O en este caso, ¿qué sería lo ideal? Pues mira, el día 28 vamos a hacer en el Palacio de Feria y Congreso una jornada pues para poner en contacto a empresas con personas bien que están trabajando dentro del sector o bien personas que, oye, por curiosidad pueden venir, pueden ver qué ofertas de empleo ofertan una de las principales o las principales empresas de hostelería y de hoteles y de empresarios de playa, que vamos a estar los tres organizando esa jornada. Y bueno, pues yo creo que ese es un buen escaparate para ver las ofertas de empleo que hay, cuáles son esas ofertas que tienen cada una de las asociaciones y grupos de empresas que van a entrar. Claro. Y para nosotros eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque al final creas riqueza alrededor tuya y es mucho más sencillo. Estaba pensando mientras hablabas, Javier, que claro, es que vuestra dinámica de trabajo es una dinámica que va contra aquellos o aquellas que quieren descansar los festivos y los domingos, que quieren comer a mediodía tranquilito o cenar también de manera tranquilita. Y claro, este trabajo tiene la singularidad de que se trabaja cuando se come, cuando se cena, cuando se descansa y cuando no se descansa. Claro, yo cuando me dicen tienes que trabajar el fin de semana o tienes que... Al final, yo es verdad que veo mucho más incómodos los horarios partidos, porque eso sí es verdad que los horarios partidos quizás es más engorroso, aunque eches las 8 horas, pero al hacerlo partido, pues es verdad que tienes que tener muy bien estructurada tu vida para aprovecharla. Para mí eso, bueno, pues poco a poco, pues bueno, las empresas, como te decía, pues tendremos que intentar o inventar de alguna forma para hacer más atractivos esos trabajos, pero sí es verdad que ahí las administraciones, Junta de Andalucía, Gobierno Central, los propios ayuntamientos, diputaciones, nos tienen que echar una mano. Es decir, estamos hablando del principal o de la principal industria que tenemos a nivel nacional. O sea, lo que no podemos es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Oye, el que no cumple el convenio, bueno, pues para eso están las autoridades pertinentes, que se sanciona a quien haya que sancionar. Pero no caigamos en que no trabajan en hostelería porque se paga mal y trabajan muchas horas, o
porque como cobran una subvención están en su casa y no quieren trabajar. Es decir, si ese es el modelo que vamos a adoptar para construir un discurso o para intentar solucionar el problema, pues no vamos a llegar de aquí a ningún sitio. Y además, Javier, a medida que sigues hablando, entiendo que la exigencia que se tiene sobre los profesionales de la hostelería que están cara al público son cada vez mayores, por ser esa infantería que atiende a los que quieren beber o comer, sino que al mismo tiempo necesitan de información que te demandan en idiomas, y a lo mejor, no que digo a lo mejor, es que es necesario que los camareros y todos aquellos que están atendiendo al público sepan idiomas, pero sepan también cosas relacionadas con el entorno en cuanto a actividades, idiosincrasia, modus vivendi. Es decir, no todo es cómo te pongo de comer y cómo te pongo de beber, sino cómo te atiendo de una manera integral. Y eso requiere de un profesional cada vez sumamente más cualificado en una atención más integral. Pero es que tú piensas y encendemos la televisión, ¿cuántos programas de cocina vemos? Es decir, porque la gastronomía está de moda. Exacto. Al final, pues tenemos acceso a muchísima información. Hay muchos clientes, muchos más, o sea, que tienen más conocimiento que los propios camareros, que los propios empresarios. ¿Por qué? Bueno, porque al final la gente es autodidacta, la gente lo que le interesa se informa y eso es positivo. Lo que pasa es que te da también un nivel de exigibilidad a la hora de la atención, como dices, pues que es verdad que necesitas personal formado, porque si no al final quedas un poco, oye, necesitas profesionales. Pero bueno, también tenemos otra problemática con la curva demográfica. Esa es otra. En los últimos 10 años son 2 millones de chavales menos que entran dentro del mercado laboral. Eso para nosotros, que al final, mientras estaban estudiando, pues es verdad que hacían de extra, de esos trabajos de fin de semana. La nueva ley laboral tampoco ayuda, tenemos una penalización para tener esos tipos de trabajadores. Es decir, yo creo que también tenemos que, flexibilizar mucho más la hora de poder trabajar. ¿Y por qué? Porque al final es que el mundo está cambiando y tenemos que ir conforme va el mundo y conforme pues los chavales jóvenes ahora pues quieren más ocio. Ya no es solamente, no estamos hablando incluso de pagar más o menos, es que también lo que quieren es a lo mejor más horas libres que incluso los 2 días de trabajo. Convivir. Y eso es verdad que, claro, ahora mismo pues un sector que el servicio es cara al público y tienes que estar, pues mucho más complicado. Claro. Esa es una parte de la película, pero hay otras partes en esta película del mundo de la restauración y especialmente en estos tiempos tan difíciles a niveles económicos. Precios. ¿Cómo intentamos poner esa calidad con unos precios acordes a la misma, sabiendo que ahora mismo estamos en una espiral de inflación y de que todo tiene pues una carestía que a lo mejor se nos está escapando dentro de las economías de las clases medias, ¿no? ¿Cómo hacéis el milagro, si es que se puede hacer algún milagro, para sostener precios con calidad? Pues hablábamos de la gestión y es que no hay más. Es decir, es verdad que nosotros cuando teníamos en la cabeza cuando llegaba la recuperación hablo de la normalidad del servicio, no de la recuperación de las empresas, como te he dicho, que eso nos queda un trayecto todavía por encima. Claro. Pero lógicamente, sí es verdad que contextualizar en el momento que salíamos ya a trabajar con normalidad y esa inflación que estamos sufriendo, esos costes energéticos directos, es verdad que no han hecho que la recuperación tarde más porque las rentabilidades de los establecimientos van a tardar más o son menos rentables que en 2019. No puedes subir los precios a la misma vez que te suben las materias primas, que está en torno a un 15% lo que no han subido las materias primas. Y no hablamos de los gastos de luz, claro, los gastos energéticos. Pues claro, ese tipo de gasto que absorbe el empresario, pues al final lo tiene que repercutir en precios, sí o sí, porque al final, como te decía al principio, las empresas tienen que ser sostenibles. Lo primero es sostenible desde el punto de vista económico para poder seguir y hacer más. Claro. Y bueno, pues es verdad que eso al final no deja de ser gestión y obviamente pues una parte que tú tienes que asumir. Las empresas son menos rentables y tienes que tirar para adelante con menos rentabilidad que tenías antes. Por tanto, hay que poner esa lupa en los precios para que luego la repercusión en la carta sea de la mejor manera. Pero claro, en esa batalla diaria no es lo mismo luchar solo que luchar juntos. Y ahí vuestro colectivo, MAOS, tiene convenios, tiene, me imagino, líneas de comercialización con proveedores que en función de los volúmenes que se contraten, eso ahora más que nunca puede ponerse en valor para que esas economías y esos precios salgan lo más ajustados posible.
De otra manera, Javier, ¿cómo le decimos a alguien que nos está viendo por aquí, por Benalmádena, por Torremolinos, o por cualquier lugar de la costa oriental u occidental, que no está asociado a vosotros, que va por libre, que le interesa ahora más que nunca, por cuestiones de precio y por cuestiones de la vida misma, del colectivo, estar asociado para tirar para adelante? Bueno, pues al final la asociación son dos líneas estratégicas las que tiene. La primera, al final, no deja de ser la del día a día y la que verdaderamente al hostelero, bueno, pues es la que le va a ayudar más a corto plazo, y es lo que tú dices, pues son convenios con proveedores, con distintos proveedores que puedas necesitar al cabo del día para tu servicio normal. Hay una web muy potente, por otra parte, ¿no? Donde tenemos la web donde están los, bueno, pues digamos, los convenios con los distintos proveedores que tenemos. Incluso después también muchas veces hablabas con temas de las terrazas para Semana Santa. Al final, bueno, sabemos que siempre hay una pequeña problemática con el ayuntamiento a la hora de metros de ocupación de vía pública o no vía pública. Bueno, también tenemos un servicio jurídico que le podemos ayudar con ello, y un servicio también de peritos que al final obviamente pues están especializados en ello para ayudarle. Y después, sobre todo, es verdad que esa unión a la hora de dirigirte a las distintas administraciones para sentarte con el ayuntamiento o el alcalde de turno a la hora de solicitarte o exigirle muchas veces, porque al final somos ciudadanos que al final con los servidores públicos también tenemos que exigir cuáles son un poco las necesidades que tiene el sector. Pues bueno, eso es a grosso modo lo que intentamos hacer dentro de la patronal, y obviamente pues intentamos velar por los derechos e intereses de no solamente de los asociados, porque al final cuando hablamos como patronal, como los alcaldes, ¿no? No lo vota todo el mundo, pero al final son alcaldes de todos, ¿no? Pues esto es un poco en la misma línea. Este es un mundo, el vuestro, como sector turístico, que está continuamente reinventándose, ¿no? Yo no sé ahora mismo por dónde van los tiros de la restauración en cuanto a ponerse al día con las nuevas conductas y las nuevas exigencias de los clientes. No sé qué impera o qué va a imperar de aquí a poco tiempo en función de eso, de esa demanda que tengamos los consumidores. Lo que pasa es que esta vida cada vez nos da estrechuras de tiempo. Los tiempos son los que marcan nuestra vida, y hoy comer, a lo mejor, si no tengo tiempo, pues no me voy a comer. O cenar, porque si no... ¿Qué modelo de negocio dentro de la restauración se está barajando en el futuro, o ya, para estar acorde a esas conductas que van evolucionando en base a los pocos tiempos que vamos teniendo? ¿O aquí el reloj se para y el mundo de comer y de cenar no está sometido a tanta tensión cronológica del tiempo? La pregunta no es fácil, Paco. Es que eso habrá que estar mano del sociólogo, ¿no? Cada cliente es un mundo. Claro, cada cliente es un mundo. Es verdad que las conductas sociales están cambiando y se está evolucionando. También depende del tipo de ciudad. Obviamente las ciudades grandes, pues bueno, sí es verdad que tienen una forma, sobre todo bueno, pues del comer, como dices tú, el takeaway, ¿no? O ir, comprar y comer y sigues trabajando y no paras para comer. Aquí es verdad que todavía, bueno, pues se sigue estilando esa comida al mediodía, las comidas de negocio. Cada vez veo más motos transportando comida a domicilio. Yo no sé si eso os afecta, no os afecta. Hombre, eso fue un boom al final, de las cosas que decía que habían cambiado, ¿verdad? Que eso fue un boom en la pandemia. Exacto. Lo que pasa que aquí en Málaga, al final, con el tiempo que tenemos, una vez la pides, ¿quién se queda en casa? 2 veces te cuesta trabajo. Claro. Y eso es verdad que, bueno, pero sí es verdad, al final las sociedades están cambiando, y los jóvenes que vienen por detrás, pues son los que van a ir cambiando el mercado, y el empresario en este caso se irá adaptando a las peticiones que su cliente le vaya haciendo, y eso es un continuo cambio de situación, de escenario que nos vamos a ir encontrando. No va a haber uno concreto, y es verdad que lo que te decía va a depender también un poco de por dónde te muevas. No todos los restaurantes del mismo tipo funcionan en todas las ciudades igual, claro. Es decir, cada ciudad es verdad que son distintas. Sí, pero bien es verdad que el tubo de ensayo de Málaga capital, y digo tubo de ensayo por ser herramienta de experimentación, está marcando a lo mejor unas pautas distintas a las que se puedan estar llevando en otros lugares de España. ¿Qué aporta ahora mismo la capital malagueña con aquello de que está de moda por sus cuestiones culturales, populares, turísticas?
al mundo de la gastronomía y al mundo de la restauración. También aquí cabe alguna significación especial en paralelo con el boom de la ciudad. Está claro que Málaga ahora mismo es una locomotora a nivel andaluz. Voy a cerrar un poco desde el punto de vista regional. El 30% de la hostelería está aquí en Málaga, a nivel regional. Es decir, que estamos hablando de una potencia bastante importante. A nivel nacional, hombre, ahora mismo Madrid es otra locomotora a nivel gastronómico, a nivel de hostelería. Otra liga. Otra liga. Incluso el País Vasco, que al final tiene esa, bueno, pues quizás esa esencia de hace ya muchos años, que se hicieron bien las cosas, ese cimiento. Pero bueno, yo creo que Málaga va en una línea, o a mí me gustaría creer que vamos en una línea parecida. Hablaba del producto de kilómetro cero. Yo creo que bueno, la parte de promoción de esos productos ha sido muy importante, y ahora mismo estamos en ese impasse de pegar ese salto, ¿no?, hacia esa gastronomía que cada vez está evolucionando más. Creo que cada vez se están haciendo mejor las cosas, vamos en una línea positiva, pero lo bueno que tiene Málaga, yo siempre lo digo, es el potencial que tiene y el desarrollo que todavía le queda por delante. Es decir, ahora mismo es verdad que se han hecho las cosas muy bien en un espacio de tiempo relativamente corto, porque estamos hablando del cambio de Málaga, no tiene más de 15, 20 años. Cierto. Y creo que el potencial que tiene a día de hoy Málaga es brutal. Si es verdad que hay que hacerlo, pues bueno, con cabeza, con ese plan estratégico. Creo que los foros de turismo, tanto a nivel de municipales como a nivel de provincia, son muy importantes para esa colaboración público-privada, y que todos sepamos hacia dónde vamos y que vayamos todos de la mano. Yo creo que eso para nosotros es básico en ese desarrollo que pueda tener Málaga provincia. Javier, se me hace corto el programa, porque aquí podríamos estar hablando largo y tendido, y es que tenemos un potencial para poner en la mesa y en una barra, bueno, pues como en pocos sitios, ¿no? Cuánta evolución ha habido en los vinos, antes había que tirar mano de cartas de fuera, y sin embargo hoy con vinos malagueños llenamos una carta fácilmente, en calidad y en variedad, ¿no? ¿Qué decir de la gastronomía, ¿no? Con esa cocina mediterránea que no solo mira al mar, sino también mira al interior. ¿Qué decir de los postres? ¿Qué decir de Sabor a Málaga, esa cadena de productos auténticos que lleva adelante la Diputación Provincial? Trabajar con tantas buenas herramientas que se ponen en los paladares da gusto en vuestras empresas, con lo cual servicio y calidad ahí van de la mano, y ojalá que a lo largo de los próximos tiempos, que seguirán siendo retos en base a cómo está la economía y las sinergias sociales, pues podamos seguir hablando de que aquí seguimos siendo referencia de una buena atención, de unos buenos servicios y de unos establecimientos que están al orden de una ciudad y de una capital y de una zona del sur de España que está aspirando en el 2027 a ser exposición internacional, lo cual a todo lo que sea turístico nos eleva y nos invita a que nos subamos en dicho tren. Sí, yo creo que el cambio principal, aparte de todo eso que has comentado indudablemente, es que el malagueño se está creyendo lo que está viviendo. Cierto. Es decir, yo creo que hace 20, 25 años o 15 años el malagueño quizá era más reacio a lo que tenía, y ahora, pues verdad, el malagueño nos estamos creyendo lo que somos y de lo que somos capaces. Yo creo que eso al final potencia una ciudad, un destino, y yo creo que Málaga, pues bueno, en ese sentido, poco a poco, como te decía, tiene un potencial grande, requiere de muchos planes estratégicos y ese crecimiento sólido, pero siempre digo lo mismo dentro de los restaurantes, ¿no?, que al final los cambios con clientes siempre son mejores, y Málaga a día de hoy tiene esa percepción cara al exterior, donde mucha gente viene, y ahí sí es verdad que se puede desarrollar pues o tener ese desarrollo con los mimbres que tenemos a día de hoy, y el potencial creo que es brutal. Como digo, lo dejamos ahí y tendremos otras oportunidades, si la agenda lo permite, para seguir hablando de este sector turístico tan importante como es el de la hostelería. Javier Fruto, ha sido un placer, ha tardado tiempo en que nos veamos, pero ha merecido la pena, y como he dicho, más vale tarde que nunca. Que haya buena primavera, y que la primavera sea síntoma de que la temporada alta de vuestro sector coge una continuidad en su estacionalidad, tengamos una Semana Santa maravillosa, y que decir luego con lo que nos venga, con el buen tiempo, con el verano y con todo el horizonte que tenemos en nuestra capital y provincia. Muchísima suerte, Javier.
Muchas gracias, va a ir un placer, he estado súper a gusto, así que repetiremos seguro. Es verdad que las agendas muchas veces están apretadillas, pero eso repetiremos, bueno. repetiremos Trabajo seguro. hay, al menos. Y que nada, que disfrutemos el 2023, que seguro que es un buen año. Gracias, Javier, por tu presencia, al igual que todos ustedes por su continua estancia en nuestro programa semanal. El turismo, nuestra industria. Que tengan buena jornada y hasta la próxima semana. Buenas noches.